Gracias por continuar con nosotros. Estamos viendo todo el tema de lo que ha venido ocurriendo en las últimas semanas y nos quedábamos al final del bloque anterior, René, hablando sobre las funciones y las competencias que tiene el presidente en este tipo de situaciones. Y hablábamos del respeto a la Constitución y hacerla cumplir, ¿verdad? Y cumplirla. Hablábamos del tema de la soberanía nacional, con el tema, por ejemplo, de la Corte Centroamericana de Justicia, ¿verdad? Y hablamos de los buenos oficios que puede interponer un presidente de la República para tratar de lograr una paz social, pues, y una armonía en la sociedad. Pero ¿cómo lo ves tú, lo que ha hecho el presidente hasta ahora y qué podría hacer también si tuviera una actitud diferente? Bueno, mira, Luis, lo primero que hay que decir con toda sinceridad y con todo respeto para el señor presidente es que él le ha fallado a su país. Cuando uno lee realmente el artículo 168 de la Constitución, que dice que son atribuciones y obligaciones del presidente de la República, dice procurar la armonía social y conservar la paz y la tranquilidad interiores y la seguridad de la persona humana como miembro de la sociedad. Cuando dice este artículo en su ordinal 9, proporcionar a los funcionarios del orden judicial los auxilios que necesiten para hacer efectivas sus providencias, es decir, sus sentencias, uno cuando lee esto se da cuenta que el señor presidente se ha mantenido al margen del problema, lo cual ha constituido en cierta manera una violación a la Constitución, porque aquí no se trata de ejercer una acción de intromisión a las facultades ni de la sala ni de la asamblea, sino que se trata de procurar avenir para que la solución tenga un matiz de negociación en donde se cumplan las sentencias, porque yo te voy a decir una cosa, y te lo digo categóricamente, toda solución a este problema pasa por cumplir las sentencias de la Sala de lo Constitucional. No hay otra solución. Si nosotros le buscamos una solución que obvie lo que las sentencias dicen, nosotros estamos buscando una solución inconstitucional. Entonces, aquí hay que pensar claramente que el señor presidente debió haber llamado a la Asamblea Legislativa, a los partidos políticos, a la Sala de lo Constitucional, a buscar un avenimiento que permitiera el cumplimiento de las sentencias. Bueno, mira, en algunas otras ocasiones el presidente lo ha hecho. Te voy a citar un ejemplo. En 2009, los magistrados de esta Sala de lo Constitucional fueron negociados en Casa Presidencial. Entonces, ¿por qué no en este momento buscar un avenimiento que le permita al país seguir con la construcción del Estado de Derecho? Pero esto a la vez, Luis, ha permitido que haya una violación tras otra de la Constitución. Fíjate que esta negativa por parte de la Asamblea a cumplir la sentencia ha provocado que se forme una comisión que investiga a 2 magistrados de la Sala de lo Constitucional y en donde quieren anular la elección con 43 votos. Cuando la Constitución te dice que la destitución de cualquier magistrado por cualquier causa tiene que ser por mayoría calificada, pero como no tienen mayoría calificada, entonces empiezan a hacer piruetas de 43 votos que les permitan satisfacer sus expectativas. Por Dios, hombre, en un Estado de Derecho serio no puede ocurrir eso. Entonces, aquí no se trata de una situación en la cual Arena salga ganando o el FMLN salga perdiendo. Esa concepción de ganadores y perdedores es precisamente lo que infla el ego de los partidos y no les permite llegar a un acuerdo. Mira, aquí hay que decir las cosas como son. Si el FMLN y los partidos que le acompañan siguen manteniendo esta posición cerrada, lo que con el tiempo van a obtener es una respuesta de boomerang. Es decir, cuando por cualquier razón la aritmética legislativa cambie y probablemente el FMLN y estos partidos sean oposición, entonces van a querer utilizar las mismas armas que Arena está utilizando en este momento para redefinir el rol democrático. Y ya lo vimos en el pasado también. Y vamos a arrastrar situaciones del pasado. Y el otro punto que a la población hay que decírselo con claridad, porque nos merece respeto el pueblo salvadoreño, es que el FMLN cuando fue oposición criticó duramente que Arena abusara de las mayorías legislativas para elegir 2 veces en 2006. Entonces uno dice, hombre, este es un problema de integridad.
¿Qué significa integridad? La coherencia entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Entonces, nosotros lo menos que le podemos pedir a estos partidos, hombre, es integridad, porque de lo contrario estamos arrastrando a este país a una ingobernabilidad profunda y en donde quienes primero van a padecer esa ingobernabilidad son los partidos políticos por una sencilla razón, porque la sociedad civil en este momento ya no es capaz de olvidar hechos como en el pasado. Es decir, cuando los partidos piensan, no, esto se va a olvidar en 1 año, 2 años, se equivocan, señores. Se equivocan porque la sociedad civil les va a recordar en 2014 y en 2015 los errores que están cometiendo en este momento. Doctor, hablábamos de que el presidente tiene que respetar y hacer cumplir la Constitución. Sí. Y también hablábamos de la soberanía nacional, ¿verdad? Y con la Corte Centroamericana de Justicia, diciendo el presidente, debemos de respetar lo que diga, porque si tiene jurisdicción, ¿estamos violando la soberanía o no? Sí. Indudablemente, las expresiones del presidente de sometimiento a la Corte Centroamericana de Justicia que ha tenido aquí, parece ser también en Tegucigalpa, realmente son lamentables, porque en realidad si la soberanía reside en el Estado y por razones de gobierno está distribuida en 3 órganos, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, y cada uno tiene su función, el uno legislar, el otro administrar, y el judicial tiene la función jurisdiccional, o sea, administrar justicia. Esa es una función soberana, y el artículo 172 expresamente dice que tiene esa potestad la Corte, el órgano judicial que está integrado por la Corte, las cámaras, los juzgados, hasta el último integrante del órgano judicial. No es la Corte, todos integran el órgano judicial. Y tiene facultad, tiene esa potestad de juzgar en materia civil, penal, mercantil, constitucional y las otras que le dan las leyes. Resulta que en cuanto a las otras que le dan las leyes, no existía ninguna, en ninguna ley que dijera cuáles eran las atribuciones o la forma de regular en el caso de la integración centroamericana y los problemas de la integración. Entonces se hace un tratado. Este tratado es ley de la República. Como ley de la República puede establecer a quién le da la potestad de juzgar y hacer ejecutar los juzgados, como está el Tribunal Electoral, que puede hacerlo. Hay tribunales administrativos, hay otros. Entonces, resulta que esa disposición permite que se haga eso, pero lógicamente no le está dando las otras facultades. ¿O quiere decir que también lo penal, lo civil y lo mercantil y todo también se lo cedió a la Corte Centroamericana de Justicia? Pues claro que no. Lo que sucede es que solo le ha cedido en esa materia. Entonces viene la Corte Centroamericana de Justicia, por mucho que hayan escrito, ese es su artículo 22, literal F, no recibe de El Salvador al menos, otro caso es el de Nicaragua, que ya podríamos platicar, no recibe esa potestad soberana en materia constitucional. Esa El Salvador se la ha reservado por la Constitución, por el artículo 183, y en el 172 está clara. En base al 172 es que le da esa facultad o esa potestad de juzgar, se la dio a la Corte Centroamericana de Justicia. De manera que en temas que no son de orden centroamericano, no tiene ninguna jurisdicción o competencia la Corte. En realidad, la Corte está limitada en su competencia por 3 aspectos. Uno, la materia, ya le dijimos, es la materia de integración. ¿Qué tiene que venir a hacer un divorcio la Corte? O ya va a venir también en un juicio civil, porque dice órgano judicial, ¿va? Y forman parte de los juzgados hasta de paz. En un juicio civil de divorcio hay una de las partes que se siente agraviada y viene a la Corte Centroamericana a pedir que se declare inaplicable la resolución de un juez. No, eso es risible. Entonces encontramos nosotros en esa materia, no existe ninguna duda, pero en materia geográfica, lo más que podemos decir que son los países suscriptores del SICA,
pero solo 3 países, Guatemala, Honduras y El Salvador, se han sometido directamente a la Corte Centroamericana de Justicia. Entonces, para mí, geográficamente, solo a ellos se puede aplicar en lo que es la materia que hemos dicho. Y por último, otra limitante son los sujetos. ¿A quiénes se aplica? Son a los órganos de la integración, son realmente a los estados y son a las personas naturales. Cuando vienen con el artículo 22F y dice que los conflictos entre órganos, solo voy a preguntar una cosa, dígame qué conflicto entre órganos existe en un juicio de inconstitucionalidad entablado por Ramón Villalta, que él lo plantea con otras personas y que de la demanda que él plantea, él es el demandante, se manda a oír a la Asamblea. De lo que diga la Asamblea, que debió haber dicho si era cierto o no era cierto, que habían hecho la elección del 2006, de esa le corre traslado al fiscal general de la República, que es representante del Estado. Es el Estado la otra parte. Entonces, viene el Estado y viene Ramón Villalta, son los que están en conflicto. Nunca ha estado en conflicto el órgano judicial y el órgano legislativo. Entonces, si lo vemos técnicamente, la Corte Centroamericana de Justicia no tenía velas en este entierro, ni por lo primero, ni por la materia, ni por los sujetos, porque la Asamblea se ha declarado agraviada. De manera que el que en un juicio resulta que le dicen que tiene la culpa o que es responsable, está agraviado por eso. No puede ser. Agraviado es el que ha sufrido un perjuicio. Y en este caso, ¿quiénes pudieron haber alegado? Los magistrados que fueron electos en el 2006. Es decir, miren, nosotros somos agraviados, personas naturales, pero por la materia no pueden ir tampoco a la Corte Interamericana de Justicia. Esa es la situación real y que definitivamente, sin ambajes, creo yo, que resuelve este problema de que hay que atenerse a las resoluciones dadas por la Corte de Justicia Centroamericana. En una exposición hace un par de días, yo dije delante de los 2 magistrados de la Corte Suprema salvadoreños que ya ellos habían emitido opinión al dar la medida cautelar, porque ya al decir que se suspendiera el acto y declararlo prácticamente inaplicable, ya sabíamos que la sentencia vendría en esos términos. Lo dije con todo el propósito de que se pongan a reflexionar, porque la medida cautelar en realidad debe darse con el objeto de que no cause perjuicios, pero aquí sí causó perjuicios. Tan es perjuicio, miren todo lo que estamos viviendo, no digamos el perjuicio a lo que es la juridicidad. Bueno, vamos a unos comerciales, pero a la vuelta, doctor, tal vez comencemos ya a tratar de cerrar el programa y decir por dónde vemos la salida. O sea, porque esto o se puede poner más violento y se pueden ir radicalizando las posiciones, o podemos ir buscando una solución más sensata, llamémosle así, para poder ir resolviendo el problema, ¿verdad? No nos cambie, en un momento estamos de nuevo con 361 grados.